Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les habla el hermano Israel. Nuevamente estamos acá desde Casa del Alfarero, zona 21, transmitiendo en vivo y a todo color. En esta noche tenemos el tema del bautismo en agua. Bendiciones a cada uno de los que se están conectando en este momento, en el nombre de Jesús. Yo quiero que por favor me acompañe a orar para iniciar este hermoso tema de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, papadito lindo, a suplicarte misericordia para cada uno de nosotros. Te ruego con todo mi corazón, Padre, que le permitas al Espíritu Santo guiarme a toda la verdad de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, bendice cada uno de los hogares de los hermanos representados aquí en Casa del Alfarero, Padre, en el nombre de Jesús, bendice su familia, bendice su hogar, su trabajo, sus alimentos, en el nombre de Jesús. Te pido por favor, Padre, que me abras el entendimiento y me des conocimiento y revelación de tu palabra en esta noche a través de tu enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Fíjese que hoy tenemos el tema bautismo en agua. Yo quisiera que por favor me acompañe a leer Romanos capítulo 6. Vamos a leer varios versículos. Romanos capítulo 6 dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén y amén. Hermanos, déjenme decirles en el nombre de Jesús que ese tema de bautismo en agua es un tema muy precioso, muy importante, porque, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ha dejado mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas para que caminemos bien delante de Él. En el momento de que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, estamos dándole nueva vida a nuestro espíritu nace de nuevo. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermano? De que mucha gente se bautiza sin conocimiento muchas veces de la palabra, sin tener una experiencia especial de parte de Dios. Yo quiero compartirles algo muy especial. Yo recuerdo que el 5 de mayo del 1995 yo me bauticé y le dije al Señor, antes de meterme a las aguas, le dije, Señor, yo quiero que cuando me metan a las aguas, no quiero no quiero ser la misma persona, sino quiero ser alguien especial en tus manos. Quiero que tú me uses, quiero que yo sea un instrumento en tus manos, y le dije que me usara, ¿verdad? Cuando me metieron al agua, hermano, yo sentí algo especial, porque cuando salí, sentí algo especial de parte de Dios en mi vida, y quiero decirles de que desde ese momento, pues yo empecé a servirle al Señor con todo mi corazón. Empecé a cantar alabanzas, empecé a ministrar los diezmos, las ofrendas en la iglesia, y empecé a predicar en la calle, en los hospitales, en las cárceles, en los buses, donde quiera que Dios me empezó a usar de una manera sobrenatural, porque yo únicamente me sabía 3 versículos, hermano. Acababa de ser recién convertido, y solo me sabía Juan 3:16,
Apocalipsis 3:20 y Juan 14:2. Total es que esos tres versículos me sirvieron a mí para ir a evangelizar a mucha gente y gracias a Dios, Dios los llamó a su redil. Pero el propósito del bautismo en agua, hermano, no es para que solo nos mojemos ni tengamos una experiencia nueva con Cristo, sino para que también haya un cambio en nosotros, hermano. Necesitamos un cambio especial en nuestras vidas, hermano. Amén. Porque fíjese que, mire lo que dice Efesios capítulo 2, 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Busque su Biblia en su casita o si está anotando, anote ahí Efesios capítulo 2. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, hermano, cuando nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y sin pactos y sin promesa, el espíritu inmundo del enemigo era el que nos gobernaba, el que nos manejaba la vida, los pensamientos y todo. Andábamos de una manera equivocada, ¿verdad? Estábamos muertos en los delitos y pecados, pero cuando venimos a los pies de Cristo somos nueva criatura, nacemos de nuevo. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando uno viene a Cristo, hermano, y nace de nuevo, cuando uno pide perdón al Señor por sus pecados, nace de nuevo, hay una nueva vida, un nuevo comienzo en uno, hermano. Una nueva vida espiritual. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener experiencias muy especiales a través del bautismo en agua. Por ejemplo, una vez estaban bautizando hermanos en un río nosotros y un hermano dijo, miren hermano, dijo, miren lo que está allá, dijo, estábamos bautizando a los hermanos así en el río y sobre una hoja, una gran serpiente así con la cabeza levantada va a ver a todos los que se estaban bautizando. Entonces, miren hermano, hay cosas que se miran naturalmente en vivo y a todo color. Por ejemplo, ese día la serpiente sobre esa hoja va a ver a los hermanos que se estaban bautizando. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de tener, gracias a Dios, la oportunidad de decirle al Señor que nos use a través del bautismo en agua, que en el bautismo de agua se muera el hombre viejo, mueran todas nuestras cosas pecaminosas, hermano. Amén. Por eso leímos Romanos capítulo 6. ¿Por qué leímos Romanos capítulo 6? Porque mire hermano, ahí dice claramente, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiere decir que tiene que haber un cambio, un nacer de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, hermano, se nota la diferencia. Por eso dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, Mateo 28:19 dice, oiga lo que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire hermano, hay que ir a las naciones, hay que ir a los lugares, a los pueblos, a las aldeas, a bautizar a las personas que se convierten al Señor, ¿verdad? Los que nacen de nuevo en Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que quiere nacer de nuevo, pero el enemigo muchas veces los ataca, entonces hay que ayudarlos con la doctrina. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que enseñarle a la gente que el bautismo en agua es un cambio de vida, un nuevo nacimiento, hermano. Porque la Biblia dice claramente, dice en Juan 3:5, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, mire hermano, hay un montón de cosas buenas para nosotros de parte de Dios, beneficios podríamos decirles que vamos a ver más adelante. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando uno viene a los pies de Cristo, hay una nueva
dimensión para cada uno de nosotros. Entonces, pero ¿cómo los experimentamos? Yo quiero decirles de que cuando, repitiéndoles eso, de que cuando fui bautizado en agua, fui a los buses muchas veces a predicar. Pero ¿por qué lo hice? No porque yo supiera tanto de la palabra, sino porque fui impulsado por el Espíritu Santo. Porque cuando yo fui bautizado le pedí mucho al Señor que por favor me usara, que fuera un instrumento en sus manos, un vaso útil. Y eso fue lo que a Dios le agradó y gracias a Dios, pues sin temor a nada me subí a los buses a predicar la palabra de Dios. Y en ciertas ocasiones hubieron ciertas situaciones que tuve que enfrentar muchas veces de parte de Dios al enemigo, ¿verdad? Porque cuando uno empieza a repartir tratados, mucha gente lo que hace es destruir el tratado, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿para qué le di eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? De que cuando el que empieza a hacer la obra en la vida de cada persona es Dios. Uno quisiera hacer cambiar a las personas muchas veces con sus ideas, con sus pensamientos, pero el que transforma y el que cambia directamente el corazón por dentro es el Señor y el Espíritu Santo. Entonces déjeme decirle en el nombre de Jesús de que en esta bendita noche yo quiero decirle de que el bautismo en agua, por ejemplo, cuando alguien es bautizado, sumergido en el agua, está muriendo con Cristo, está participando de su muerte. Pero al mismo tiempo, cuando sale del agua, está resucitando, o sea que participamos de su muerte y de su resurrección. Entonces nosotros tenemos una evolución espiritual de parte de Dios porque morimos con Cristo y también resucitamos juntamente con Él en el momento de salir del agua, ¿verdad? Es una bendición grande de parte de Dios tener esa dimensión en Cristo Jesús, morir con Cristo y resucitar juntamente con Él al salir del agua. Hemos tenido experiencias muy preciosas acerca de bautismos en agua y hay algo que a mí me llama la atención, hermanos, de que cuando uno está sumergido en Cristo Jesús, lo que está haciendo uno espiritualmente se está tiñendo de Cristo, está agarrando una apariencia de Cristo, está tomando la figura de Cristo. Entonces, esa es la ventaja de cada cristiano al nacer de nuevo, ya no es aquella persona por decirle de ayer, sino que ya es una nueva criatura en Cristo Jesús el día de hoy, ¿verdad? Déjeme decirle que nosotros como hijos de Dios debemos de saber, por ejemplo, qué significa bautismo. Déjeme decirle por acá, bautizo significa sumergir repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse, ser hecho limpio con agua o sumergirse uno mismo. El bautismo nos purifica, también se traduce bapto, que significa mojar o empapar, ser teñidos o tomar el color de. Por eso la Biblia dice claramente, hermano, de que nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros somos bautizados, estamos tomando la imagen y la semejanza de Cristo. Nos estamos pareciendo a Cristo. Amén. La Biblia dice claramente que cuando en aquel tiempo habían varios recipientes que contenían diferentes matices según el color que ellos desearan, así se elegiría el recipiente. Pero en este caso que nosotros estamos siendo bautizados en Cristo Jesús, estamos siendo sumergidos en Cristo Jesús para agarrar el color o sea, ser teñidos igual al color de Cristo. Amén. Pero ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? De que nosotros como hijos de Dios debemos de demostrar un cambio de dimensión espiritual a través del bautismo en agua. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros debemos de anhelar un cambio desde lo más profundo de nuestro corazón. Debemos de anhelar un cambio para poder servirle a Cristo, para poder agradarle a Cristo, para poder ser diferentes, porque la Biblia dice claramente que nosotros, el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Pero si la gente lee en nosotros lo malo, nunca van a querer cambiar. Si leen en nosotros lo bueno y el ejemplo de Cristo, todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, la gente va a querer cambiar. Porque hay mucha gente que dice, para ser igual como mejor me quedo como estoy, ¿verdad? Entonces yo les digo, hermanos, de que nosotros debemos de procurar agradar a Dios en todas las cosas. Amén. Yo quiero continuar en esta noche con el tema del bautismo en agua y quiero leerle, por favor,
quiero que leamos Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que uno de los beneficios también de ser bautizado en agua es que recibimos a través de esto también el perdón de los pecados. ¿Por qué el perdón de los pecados, hermano? Porque nosotros somos pecadores y cada día cometemos pecados, ¿verdad? Pero la Biblia dice claramente que a través del bautismo también alcanzamos el perdón de los pecados. Donde es la Santa Cena y el bautismo en agua son dos pasos muy importantes también para cada uno de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque estamos participando en y con Él en su muerte. Amén. Yo quiero que me acompañe a leer Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mucha gente cree en el Señor Jesucristo, pero no se ha bautizado. ¿Por qué no quieren bautizarse? Porque no, muchas veces porque no quieren tomar compromisos con el Señor, ¿verdad? No quieren comprometerse a nada. Solo quieren estar de oyentes nada más y ahí seguir en esa etapa. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir caminando en el Evangelio, porque dice aquí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya será condenado. O sea que hay dos parámetros muy importantes. Si nosotros creemos en Él, vamos a ser salvos, y si no creemos en Él, vamos a ser condenados. Por eso la Biblia dice claramente, hermano, que cuando el Señor Jesucristo estaba lavándole los pies a los discípulos y llegó con Pedro, Pedro no se quería dejar lavar los pies. Y entonces le dice el Señor: si no te dejas lavar los pies conmigo, no tienes parte conmigo. Entonces, todo incluye en un solo paquete, por decirle así, hermano: la salvación, el bautismo en agua, todo lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas, todo va incluido en un solo paquete. ¿Pero por qué le digo esto? Porque hay mucha gente, como le vuelvo a repetir, que cree y no quieren bautizarse por no tener compromisos con nadie, ¿verdad? Mayormente con Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice claramente: el que no creyere será condenado. Entonces, yo les digo, hermanos, que acaban de aceptar a Cristo Jesús en su corazón, que se bauticen. Si no lo han hecho, bautícense. Aquí tenemos nosotros el bautisterio ya listo para hacerlo el día domingo. Solo le avisa al hermano pastor y lo preparamos y lo metemos ahí a bautizarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora yo quiero continuar y quiero que leamos Romanos capítulo 6 nuevamente. Dice acá: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiere decir que cuando nosotros estamos ya bautizados, hermanos, ya no podemos, ya no deberíamos de estar practicando nuevamente el pecado, sino que ya salirnos y apartarnos directamente del pecado. ¿Por qué le digo esto? Porque dice acá: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Quiere decir que ya morimos al pecado, ya somos nuevas criaturas. Por eso el apóstol Pablo le vuelvo a repetir ese versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, mucha gente quiere cambiar de la noche a la mañana o hacer que otros cambien de la noche a la mañana, pero el único que puede hacer eso es Dios, hermano. Transformando el corazón de piedra en un corazón de carne lleno de amor y de gracia y de misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Porque nosotros quisiéramos convertir a cualquiera ya al cristianismo y que ya cambie, que deje sus mañas que tiene o su forma de ser, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? De que el único que cambia es nuestro Señor Jesucristo. Y una de las formas de ir muriendo al pecado es a través del bautismo en agua. Yo quisiera que fuéramos avanzando viendo los beneficios del bautismo en agua. Miremos el primer beneficio.
Hechos capítulo 2, 38. Hechos 2, 38. Este ya lo acabo de leer, pero dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es uno de los beneficios que tenemos de parte de Dios a través del bautismo del agua, hermanos, nos perdonaron nuestros pecados, hermano. ¿Qué clase de pecados? Todos los pecados que hemos cometido desde el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, hemos sido perdonados a través del bautismo en agua por medio del perdón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice por acá, la palabra perdón se traduce de la palabra griega apesis, que significa liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel de pecado, indicando que el bautismo en agua nos libera del pecado y rompe ataduras. Miren qué tremendo, si no es nada más de meterse uno al agua, hermano, porque todo tiene un significado de parte de Dios, rompe ataduras y nos perdona nuestros pecados. Amén. Fíjese que hay mucha gente que al ser bautizada en agua se libera porque Dios los libera de muchas ataduras ancestrales. Ahí muchas veces hay manifestaciones demoníacas en el momento de meterlos al agua. ¿Por qué? Porque como hay ataduras, hay maldiciones ancestrales. Entonces al momento de morir en el bautismo en agua, en el momento de sumergirse en agua, la persona empieza a manifestarse de una manera sobrenatural, ¿verdad? Pero es en forma demoníaca. Pero gracias a Dios porque hay una liberación grande de parte de Dios en ese momento de que la persona está siendo sumergida en el agua, está muriendo a toda la maldición ancestral que venía arrastrando, ¿no? Amén. Otra de las cosas, otro de los beneficios más preciosos que tenemos también, hermanos, del bautismo en agua es libertad de la esclavitud. Primera de Corintios capítulo 10, verso 2. Primera de Corintios 10, verso 2. Dice la palabra de Dios. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Aquí estamos hablando del pueblo de Israel, hermano. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que aquí nos indica que el pueblo de Israel cuando cruzó el mar rojo fueron bautizados en la nube y cuando cruzó el mar también fueron bautizados en, en el mar. Pero ¿sabe por qué le digo yo que es un beneficio precioso este de la libertad de la esclavitud? Porque el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, hermano. Estaba bajo el yugo de Faraón. Pero cuando cruzaron el Mar Rojo y fueron bautizados ahí, ellos quedaron libres de toda esclavitud. Entonces quiere decir que cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, queda libre de pecado, no solo de pecado, sino de idolatría, y también queda libre de cualquier esclavitud demoníaca, hermano. Amén. Libre de cualquier hechicería, libre de cualquier brujería y de cualquier obra ancestral. ¿Para qué queda uno libre? Para obedecer a Cristo, hermano. Para obedecer a Cristo, para hacer la voluntad de Él y no la voluntad de nosotros, ¿verdad? Amén. Porque hay mucha gente que ha sido bautizada, ha nacido de nuevo, pero no ha habido un cambio en su vida directamente, ¿verdad? No ha habido un cambio especial en su vida. ¿Por qué? Porque no ha dejado que el Espíritu Santo obre de una manera especial en la vida de cada uno de ellos. Otro beneficio precioso que tenemos, hermano, mire lo que dice Romanos capítulo, bueno, lo acabamos de leer, donde el viejo hombre se va debilitando. Mire lo que dice Mateo 12, 29. Mateo 12, 29.
Mateo 12:29. Dice la palabra de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien es sumergido en el bautismo en agua, está debilitando al viejo hombre. Entonces, el viejo hombre se alimenta de pecado, se alimenta de maldad, pero cuando muere en el bautismo en agua, hermano, se reduce a la impotencia. Entonces, cuando un cristiano no se bautiza, el hombre viejo es fuerte y domina llevándolo a pecar. Pero cuando se bautiza, el hombre viejo se reduce a pecado. Deja de funcionar en su origen en que estaba. ¿No? ¿Por qué? Porque ha sido sumergido, ha sido sometido bajo la muerte en Cristo Jesús, lo que es en el bautismo en agua. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Que nosotros como hijos de Dios, pues debemos de, le vuelvo a repetir esto, de dar frutos dignos de arrepentimiento para que la obra de Dios se manifieste de una manera especial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque podemos decir que hemos cambiado y no hemos nacido de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, hermano, se le nota a distancia, se le echa a ver en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de vestir aún, cuando uno nace de nuevo. Amén. Entonces, debemos de darle muerte al viejo hombre a través del bautismo en agua. Amén. Entonces, ¿para qué? Para que deje de funcionar y deje en paz a nuestra, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque si no dejamos que el hombre muera, el hombre viejo muera, seguimos haciendo cosas que no le van a agradar a Dios, ¿verdad? Otro ejemplo precioso de del bautismo en agua, hermano, es, por ejemplo, dice Romanos 6, 2 y 4. Miremos qué dice Romanos 6, 2 y 4. Casi todo lo del bautismo en agua está basado en Romanos capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, 2 al 4. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en nueva vida. Entonces, cuando nosotros, uno de los beneficios del bautismo en agua es que somos sepultados en Cristo Jesús. Morimos en Cristo Jesús a la hora de ser sumergidos en el agua. Por eso, mire hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de valorizar todo lo que nos enseñan en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso nos va abriendo el entendimiento, nos va dando conocimiento y revelación de la palabra. Porque mucha gente, como le vuelvo a repetir, solo se bautiza sin saber los beneficios, sin saber las enseñanzas, los beneficios de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, aquí si somos sepultados con Él, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fíjese que dice por acá que cuando Adán pecó, el Señor le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Esto nos enseña que todo hombre debe morir para regresar a la tierra de donde fue tomado, pero el Señor dejó el bautismo para hacernos uno con Jesucristo en su muerte y resurrección, cumpliendo de esta forma Génesis capítulo 3, 19. Entonces miren hermanos, todo tiene un propósito en la Biblia para cada uno de nosotros. No es nada más como, disculpe que insista tanto, no es nada más de meternos al agua y ya me bauticé, sino que tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento, un cambio, una metanoia en cada uno de nosotros,
¿Para qué? Para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros y nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Fíjese que otro beneficio que tenemos del bautismo en agua es que resucitamos para andar en novedad de vida. Y la palabra resucitar tiene su origen en la raíz griega, dice acá, su negeiro, que significa levantar juntamente con. Y se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo. De la misma forma como cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual. Cuando somos levantados de las aguas del bautismo, resucitamos juntamente con Él y somos cambiados para caminar en novedad de vida. Entonces tiene que haber una transformación, hermano. Es una regeneración, una transformación espiritual en cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué dice acá que nosotros resucitamos para andar en novedad de vida? Porque ya no andamos haciendo lo que a nosotros nos da la gana, ¿verdad? Sino que andamos haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Pedro, antes tú te ceñías, ahora otro te ceñirá, otro te llevará donde no quieras ir, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a ir donde Dios quiere, no donde nosotros queremos, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia nos enseña de que había un hombre macedonio suplicando de que Pablo pasara por ese lugar y Pablo por revelación fue advertido por el Espíritu Santo para que llegara por ese lugar, porque Pablo iba a salir para otro lado, porque él era su misión apostólica, pero por revelación del Espíritu Santo pasó donde estaba el macedonio suplicando que pasara por ese lugar. Entonces vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, a través de la obediencia, a través de los sacrificios que Dios ha hecho en nuestras vidas por medio del bautismo en agua y por medio del arrepentimiento y perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Amén. Ahora pasemos a otro punto bien importante de beneficio del bautismo en agua. Es Primera de Pedro capítulo 3, 21. Primera de Pedro 3, 21. Dice la palabra de Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora no, el bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? De que cada uno de nosotros tiene una conciencia, ¿verdad? Y es como un juez interno dentro de cada uno de nosotros, que cada quien se juzga a sí mismo, ¿verdad? Y uno considera cómo está. Entonces ahora cuando estamos en Cristo Jesús, nuestra conciencia debe ser buena. ¿Por qué? Porque debe de conocer lo bueno y lo malo también. Nuestra conciencia debe de ponernos delante de nosotros, de nuestros ojos, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos la obra y la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice acá, en el diccionario Vine dice que regenerar la buena conciencia es destacar el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. La palabra conciencia se traduce del griego suneidesis, que significa uno conociendo con el testimonio dado de la propia conducta de la conciencia. En pocas palabras, conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo. Así impulsado a hacer lo primero y a evitar lo último. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, hermano, ya uno con conocimiento y revelación de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios uno sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Porque muchos dicen la palabra de Dios que a muchos a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, ¿no? Entonces nosotros ya teniendo una limpia conciencia, una conciencia sana, vamos a distinguir lo bueno y lo malo y vamos a saber agradecerle a Dios lo que
lo que está delante de nosotros, sabiendo que es bueno de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Quiero seguir avanzando, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque antes nuestra conciencia, hermano, estaba llena de pecado, de tal manera que aunque su función era redarguirnos cuando cometíamos pecado, ya no lo hacía. Por el momento que llegamos al Señor, obtenemos una conciencia neutra que distingue lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque mire, hermano, la Biblia dice claramente que nosotros como hijos de Dios debemos de discernir de parte de Dios lo bueno y lo malo. Entonces la conciencia nos ayuda a nosotros a discernir esas partes, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente, le voy a contar un testimonio, así rapidito. Yo conocí un hermano de una iglesia de que él aceptó a Cristo en su corazón y iba a la iglesia y todo, pero no se había bautizado. Y entonces él dijo, pero es que yo tengo que esperar el día y la hora de que Dios ponga en mi corazón que yo me bautice, dijo, porque hay algo todavía que me atrae de la iglesia católica, dijo así, perdona que mencione nombres, ¿verdad? Pero fíjese que él decía, hay algo que a mí me atrae todavía, dijo, y es el olor al nardo, dijo, de los que hay en las iglesias, dijo. Y él siendo ya cristiano, nacido de nuevo, siempre buscaba la iglesia católica para el olor al nardo. ¿Por qué le digo esto? Porque él no había nacido de nuevo en el sentido de que no había muerto, en el sentido del bautismo en agua, ¿verdad? Sino que él seguía practicando lo mismo de antes. Él decía que había aceptado a Cristo como su Salvador, pero no había un cambio genético en su vida, ¿verdad? Entonces, y esto le pasó a ese varón y él mismo me lo contó a mí, me dijo, pero hubo un día, me dijo, de que me hablaron del bautismo en agua, entonces yo me bauticé y se rompió toda maldición en mí, ya no supe nada de ese olor, ya después me caía mal el olor de ese nardo. Entonces, ¿por qué lo decía? Porque ya había un cambio en él. ¿Por qué? Porque cuando uno ya está en Cristo Jesús, ya es nueva criatura, ¿verdad? Ya uno ya tiene que aspirar a lo espiritual de las cosas de Dios. Por eso dice la Biblia claramente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Amén. Otro beneficio, hermanos, para ir avanzando, Mateo 28:19, lo hemos leído, y dice la palabra de Dios, se lo voy a volver a repetir. Mateo 28:19. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que el Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él y fuere bautizado, sería constituido su discípulo. Por lo tanto, el bautizarnos nos habilita para llegar a ser discípulos, es decir, ser trasladados de la categoría de oyente y de creyente a la de discípulo. O sea que cuando uno es sumergido en el agua, hermano, no se queda como oyente ni creyente nada más, sino que ya pasa a ser parte, a ser discípulo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es un gran privilegio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque uno ya tiene más acercamientos a las cosas de Dios. Acuérdense que los discípulos, uno de ellos se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo y era Juan, ¿no? Y los demás pues estaban alrededor de él. Pero cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces no solo deja usted ser creyente y viviente, sino que pasa a ser discípulo, pero ahora ya es hijo también. Amén. Entonces, nosotros nos convertimos ahora en discípulos a través del bautismo en agua. Otro beneficio del bautismo en agua, hermano, es que participamos de la resurrección en Cristo Jesús. Porque en el momento, mire hermano, de que nosotros nos meten en el agua, estamos muriendo a nuestra vieja manera de vivir, ¿verdad? Que heredamos de nuestros padres. Morimos al pecado, matamos al hombre viejo,
matamos a nuestra mala conciencia, todo muere ahí. Pero en el momento de salir del agua estamos participando en la resurrección con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros alcancemos las cosas que Él tiene para nosotros en lo que es ya como nueva criatura, como hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjese que la palabra resurrección viene del griego anastasis, que significa un levantamiento arriba, y usted me dice poner en pie. O sea, por nosotros como cristianos, al bautizarnos, tenemos la oportunidad de tener una resurrección en Cristo Jesús en el momento de salir del agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros ya no andemos con una mente carnal, sino que una novedad de vida, una nueva conciencia, un nuevo pensamiento, una nueva forma de ser, una nueva forma de caminar. Amén. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, en el nombre de Jesús, de que cada uno de nosotros debemos de aprovechar las enseñanzas que se dan. Por ejemplo, hoy que nos tocó el bautismo en agua, es la número 6, y próximamente vienen otros temas muy importantes. Yo les aconsejo que tomen su lápiz también y apunten y hagan preguntas. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a desarrollarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. O sea que lo que Dios anhela, hermano, que no nos quedemos como estemos, ¿va? Estáticos o enanos espirituales, por decirle así, sino que avancemos en la estatura para alcanzar la estatura del varón perfecto. Dice acá, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre los lavamientos. Amén. Yo quiero decirles de que no solo hay un bautismo en agua, sino que hay 7 bautismos, pero esas son otras doctrinas elementales que poco a poco se van a ir dando acá en el nombre de Jesús. Amén. Está el bautismo en agua, bautismo en fuego, bautismo del Espíritu Santo. En sí son 7 temas, pero ahorita estamos en el bautismo en agua. Entonces, hermanos, yo quiero decirles en el nombre de Jesús que sigamos buscando de parte de Dios las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque fíjese, hermano, que en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu va cambiando, nuestro espíritu nace de nuevo. El bautismo en agua, en el bautismo en agua, nuestra alma recibe nuestra primera administración, hermano. Entonces se reduce también a la impotencia, porque el alma le juega rudo a uno muchas veces, hermano. Amén. Porque cuando antes de venir a Cristo, la que gobernaba nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida era el alma, ¿va? Y nuestro espíritu estaba muerto. Pero al venir a Cristo Jesús, nuestro espíritu es vivificado y nuestra alma recibe su primera administración en el bautismo en agua y ya empieza a someterse a sujeción, porque si no, como dicen en mi tierra, olvídase. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ir transformando nuestro cuerpo de corrupción en un cuerpo incorruptible, para que nosotros, cuando el Señor venga por nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados. ¿Por qué? Porque estamos dando la talla y la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces yo quiero ya ir finalizando, hermanos, en el nombre de Jesús. Quisiera que por favor me acompañe a orar. Vamos a orar. El tema pues es un poquito corto, pero es bastante eficiente para cada uno de nosotros. Y quiero que por favor me acompañe a orar usted en su casita, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que haya un cambio especial en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y que no solo en nosotros, sino que también nuestra familia que cree en ti también sean bautizados, no solo en el agua, sino que también en el Espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por favor que bendigas cada uno de los hogares, cada uno de los hermanos que se conectaron, y a unos que no se han conectado, Padre, bendícelos también de una manera especial. Bendice a tu siervo de esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús.
Bendice la congregación a cada uno por nombre, Padre, y manifiéstate de una manera especial sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga, que Dios los guarde. En el nombre de Jesús nos vemos la próxima semana. Amén y amén.